Con nosotros hasta ahora nos acompaña vía telemática el presidente del directorio de Ban Ecuador, el doctor Eduardo Peña. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Muchas gracias por la entrevista. Saludos. Gracias, doctor. Bueno, empecemos por hacer un balance de lo que fue el resultado económico y la colocación de recursos de Ban Ecuador en algunos sectores claves para la economía ecuatoriana, que tuvo que ver mucho también con eso de la transformación productiva. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, mira, bueno, Banecuador en los últimos años había tenido unos resultados que no eran pues del todo satisfactorios. Estamos hablando de que en el cierre del ejercicio del 2024 tuvo una utilidad de apenas $500.000. El cierre del 2025 ya logramos tener 23,38 millones de dólares. Perdón, siendo una diferencia importante porque ha marcado ya un cambio en la estructura de cómo, digamos, cómo estamos manejando hoy, junto con el equipo de Banecuador, esta situación que era pues, complicada y que hoy vuelve a números azules y las expectativas para el 2026 son igualmente halagüeñas. Es decir, lo más probable es que el año cerremos una utilidad de alrededor de $30 millones por segundo año consecutivo, que refleja un buen trabajo de un equipo que está comprometido, básicamente. Bueno, lo importante es saber es a qué sectores de la economía se inyectó este recurso y qué Ok. clase de créditos son, porque entiendo que hubo algunos programas y servicios, productos específicos que ustedes entregaron el año pasado. Mira, en términos generales, te voy a decir, nosotros tenemos colocados 1.172 millones de dólares. En el año pasado colocamos 638. Pero la cifra que te voy a dar es, por ejemplo, dónde está la mayor cantidad de colocación y es en el sector pecuario. Ahí tenemos 332 millones de dólares. En segundo lugar, el sector agrícola, ahí hay 297 millones de dólares en 35.000 operaciones. En el sector pecuario, los 332 millones son 41.000 operaciones. En tercer lugar va comercio con 170 millones de dólares. Y luego, bueno, vienen pues, otros, digamos, pequeña industria que tiene alrededor a 66 millones en 6.000 operaciones, etcétera. Donde está enfocado el ejercicio de Banecuador, básicamente el sector agropecuario. Ahora, hay un tema del denominado microcrédito, que es aquel crédito pequeño, rápido, que no tiene incluso mayor trámite burocrático, porque uno de los problemas que tiene el pequeño emprendedor, el de la tienda, el del frigorífico, el de la panadería o el agricultor que tiene a duras penas 1 hectárea, es que nadie le presta, ¿no? Salvo los chulqueros o ciertas cooperativas, pero le piden una serie de requisitos. En este caso, Ban Ecuador, que ha diseñado esta colocación de microcréditos, ha sido precisamente para esa pirámide más pequeñita de la estructura económica productiva. Sí, a ver, y ahí yo te puedo mencionar, por ejemplo, el crédito entre Violeta y Agrovioleta, que es un crédito diseñado para mujeres. Nosotros entre Violeta y Agrovioleta hemos colocado ya como 66 millones de dólares en algo así como 25.000 y pico de operaciones. Ese crédito, que es hasta $3.000 y que tú lo obtienes simplemente con tu cédula de identidad, y obviamente bueno, tienes que ser mujer porque está enfocado en las mujeres, tiene una morosidad de apenas 4%, Byron. Es decir, hoy estamos analizando la posibilidad de bajar la tasa del crédito Violeta y Agrovioleta debido a que la colocación ha sido bastante buena y los montos invertidos también. Entonces, este año pensamos mantener ese volumen de colocaciones en crédito Violeta, que son mujeres emprendedoras. Estamos hablando de mujeres que ponen un taller de costura, de que ponen una fábrica, de una panadería pequeña, etcétera. Ese tipo de inversiones pueden ser sufragadas con estos tipos Este microcrédito va de qué valor a qué valor, es decir, no sé si es de $500 hasta 5.000, 10.000, y qué hasta, requisitos tiene que tener ese pequeño o pequeña emprendedora. es hasta entre 500 y hasta $3.000. Y la tasa que ahorita está como en el 14,80 queremos bajarla al 13,50 probablemente. Es decir, siendo que es un crédito prácticamente está orientado pues,
a mujeres emprendedoras, las tasas de interés en el Ecuador están bajando y nosotros somos conscientes de que si las tasas en el Ecuador bajan, obviamente las tasas para los clientes de Banecuador tienen que bajar. Y eso es lo que vamos a implementar este año. Vamos a hacer unos recortes en algunos productos para que las tasas sean más convenientes. Bueno, precisamente ahí va mi siguiente pregunta, pero claro, la colocación de dinero en Ecuador es caro y buscar un crédito en la banca privada es casi imposible porque le piden a uno hasta el certificado de bautismo y al final le dicen que no. Pero la banca pública tiene ese beneficio de no tener como objetivo final el lucro, sino la ayuda financiera desde el punto de vista público. ¿A cuánto podría bajar? No quiero que me dé una cifra exacta, doctor, pero sí más o menos un porcentaje en comparación a las tasas que cobra la banca privada. A ver, si te pones a pensar, el equivalente a violeta o agrovioleta en el sector privado es una tasa que está entre el 16 y el 18%, crédito de consumo. En Banecuador hoy está alrededor del 15% y lo más probable es que baje a por encima del 13%. Entonces, sí, por un lado tenemos que digamos, la tasa de interés es relativamente más baja en estos segmentos y por otro lado tenemos periodos de gracias más largos. ¿Que es un periodo de gracia? Entre que nosotros te otorgamos el crédito y hasta que te empezamos a cobrar el capital, solo te cobramos intereses. Ejemplo, en el sistema agropecuario ciclo corto, si vas a sembrar el arroz, desde que tú pones la semilla hasta que cosechas, pasan 4 meses, 5 meses. Entonces, ese periodo entre que tú siembras y hasta que cosechas y luego vendes, nosotros te lo ofrecemos como periodo de gracia para que tú apenas pagues los intereses que se generan. Y luego, cuando ya vendas la cosecha, puedas empezar a hacer los abonos a capital. Esos periodos de gracia en Ecuador son los más largos de la banca ecuatoriana. Un tema que es importante también es la cartera vencida, ¿no? Porque como dicen en el juego del monopolio, la banca nunca pierde, no debería perder. Pero la experiencia nos hace ver que la banca pública, por lo general, siempre ha perdido, por lo menos de eso era antes. Ahora, evidentemente, la banca pública tiene que ser eficiente, efectiva, pero también una buena gestión de cobro. ¿Cuánto está la morosidad, la cartera vencida y si tienen metas para una disminución para este año? Sí, bueno, gracias. Muy buena pregunta. Te cuento que sí, cuando nosotros arrancamos este periodo a principios del año 2000, a finales del 2023, principios del 2024, estamos hablando de que la cartera vencida estaba sobre el 23, por 23,5%. Nosotros cerramos este año con un 25% de disminución. Es decir, la tenemos ahorita en 18%, 18,4%, y esperamos durante el transcurso del 2026 llevarla a 14%, entre 14 y 15, que sigue siendo alta, pero ya no es pues 23, sino que va a ser 15, 14, ojalá menos. Pero eso ha significado un esfuerzo importantísimo, Byron, porque cobrar, o sea, había la percepción pública de cuando tú hacías un crédito en Ecuador, luego lo que vendía era una condonación y entonces ya no pagaba. Y el banco tenía que de alguna manera cubrir esos costos sacrificando su patrimonio. Hoy no existe esa posibilidad. Hoy los créditos que hemos otorgado están siendo cobrados, ya sea o reestructurados. Nosotros tratamos de evitar la vía coactiva de cobro, porque pensamos que es más eficiente es cualquier reestructuración. De hecho, hemos reestructurado muchísimos clientes y eso nos ha permitido revertir estos resultados negativos que teníamos. Ahora, ya en el tema práctico de cómo acceder al crédito, ¿no? Mucha gente que necesita una ayuda económica para financiar su actividad económica, la redundancia, pues no es muy tecnológica, salvo ciertas generaciones, las nuevas sí están en las aplicaciones, entran a la web, pero para gente que no tiene esa cercanía a la tecnología para entrar a la página web de ustedes, puede acercarse a las oficinas del banco. No sé si en todas las oficinas regionales, porque no tienen ustedes presencia en las 23 provincias, las 24 provincias, pero no sé cómo acercar el crédito a la gente más que la gente vaya al banco. Ok, mira, sí, a ver, primera aclaración. Tenemos oficinas en todas las provincias, hay 168 oficinas en Ecuador. Entonces, todas operan y en todas puedes acceder al crédito. Ahora, diferentes son los requisitos, porque nosotros tenemos créditos que van de los $500 hasta los $3 millones. Los requisitos para un crédito de 1 millón son harto diferentes a aquellos requisitos para pescar $15,000. Como comprenderás, las garantías que necesitamos
cuando tienes un préstamo o aspiras a un préstamo mucho más grande, lo que hace el banco es garantizar de que el sujeto de crédito nos esté ofreciendo una garantía que valga por lo menos el 20% más del crédito que aspira, es decir, una cobertura de lo que se llama el 120%, que es la más baja del sistema financiero. Los bancos privados te exigen 140% de garantía. Nosotros te exigimos 120%. Ahora, cuando los créditos son como los violeta o agrovioleta, ahí son créditos a firma. Firma la señora y su garante es su marido. Punto. Y obviamente no tienes que tener deudas vencidas en el sistema financiero, porque el sistema financiero ecuatoriano es uno solo. Entonces, si tú le debes a 4 bancos o a 2 cooperativas y 2 bancos y esperas que Banecuador te preste, va a ser un poco complicado porque tu buró de crédito está pues afectado por las deudas impagas que tú tengas en el resto del sistema. Ese es un tema que hay que explicárselo a las personas que quieren acceder a los créditos, porque lo ideal es que tú no tengas deudas vencidas. Si es así y tu calificación es alta, pues no tenemos problemas en prestarte. De hecho, el sistema crediticio que está usando Banecuador en este momento está basado en inteligencia artificial. Estará listo a partir del mes de marzo, porque ahora está aprendiendo inteligencia artificial cómo calificar a los sujetos de crédito, es decir, a las personas que aspiran que les prestemos dinero. Y ese sistema va puliéndose y estará operativo a partir de marzo. Va a ser mucho más rápido el otorgamiento de crédito porque tenemos este proyecto de inteligencia artificial para calificación. Finalmente, Eduardo, el tema de la colocación de recursos grandes o créditos, línea de créditos grandes para los exportadores, fue un año muy bueno para muchos de ellos, agroexportadores sobre todo, que también necesitan inversión para ampliar su línea de negocios. ¿También tienen ustedes alguna línea para el sector grande de la agroexportación o los industriales? Sí, señor. A ver, ahí la condición es que cualquier aspirante a crédito de Banecuador no debe vender más de 7 millones de dólares al año. Es decir, si tú eres una corporación que vende 10 millones de dólares al año, no puedes calificarte. Banecuador es una banca de desarrollo. Entonces, menor a 7 millones en ventas y hasta 3 millones de dólares es lo que te podemos prestar. Entonces, en ese sentido, con esas limitaciones, el año pasado colocamos, como te dije, 638 millones de dólares. Solo en el mes de diciembre colocamos 71 millones de dólares. Y tenemos este crédito agropecuario que se llama 7 por 7, que si me permites un minuto para explicarlo. Cuando el presidente Noboa decidió retirar el subsidio al diésel, subsidio que se nos estaba yendo por las fronteras, porque si tú ves los números hoy, esas provincias que consumían el diésel con locura, como Carchi y Imbabura, por ejemplo, han disminuido más de 40% el consumo desde que quitamos el subsidio. Es decir, era evidente que el diésel se nos estaba yendo por la frontera. Dicho eso, Novoa resuelve este plan de estímulos para contrarrestar el efecto del retiro del subsidio del diésel, en donde entrega un crédito, un bono que se llama bono raíces, que es un bono de $1.000 para 100.000 agricultores. Ya fue entregado, 100 millones de dólares. Pero en segundo lugar, fabrica este crédito que se llama 7 por 7, que es un crédito de hasta 7 años plazo a una tasa subvencionada de 7% de interés. Crédito 7 por 7, hasta la semana pasada hemos colocado alrededor a 45 millones de dólares de los 100 millones que tenemos programados. En los próximos 2 meses, sí, hasta finales de marzo, habremos colocado los primeros 100 millones de dólares. Este crédito está orientado a estimular de manera importante la agricultura y la ganadería. La última cosa es los tractores, porque como parte de este sistema de compensación, el gobierno del presidente Noboa decidió entregar 800 tractores a comunidades y cooperativas pequeñas que antes tenían que alquilar un tractor que costaba entre 20 y 25 dólares la hora. Hoy, con el tractor que les estamos entregando, y ya hemos entregado alrededor a 150 o 160 de los 800, no hemos entregado más porque no hay más tractores en el Ecuador. Están las casas comerciales importando tractores para que luego pues, podamos entregarlos a los beneficiarios, que son, como digo, estas pequeñas cooperativas. El costo de pagar un tractor propio ya está pues entre 5 y 8 dólares la hora, no 20.
ese costo, que ahora va a ser un costo real, va a hacer que estos productos del agro ecuatoriano lleguen al consumidor final a precios más adecuados. Eso ya lo estamos viendo a principios del 2026 y la constante este año es que vamos a ver una mejoría en ciertos productos de primera necesidad, porque hoy los agricultores cada día más van a ser más eficientes en la producción. Me quedo con eso. Gracias, Eduardo. Bien, bueno, muchas gracias por la entrevista y cuando quieras, Byron, a los tiempos que te veo. Sí, seguro, a las órdenes siempre y un gusto también.